¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos amigos y amigas de las letras una vez más a Pasen y Lean, un programa dedicado, como bien saben todos los que nos siguen habitualmente, al mundo de los libros y que, entre otras muchas cosas, bueno, pues hacemos una especie de repaso a lo que es la actualidad literaria. Hoy tenemos con nosotros a un amigo de la casa, porque ya ha venido muchas veces a acompañarnos a Pasen y Lean. Él es Félix Modroño, autor que reside en Sevilla, pero que es de Vizcaya y que tras publicar Villalpando, Paisajes y Rincones hace ya unos cuantos años, porque fue en el 2002, en homenaje al pueblo zamorano de sus padres, se animó a emprender la aventura de su primera novela, una novela que se llamaba La sangre de los crucificados, que estaba protagonizada por el doctor Zúñiga, del que le hablamos porque vamos a retomar el tema del doctor Zúñiga. Él es un peculiar investigador del siglo XVII que también va a ser el personaje central de la siguiente novela, que se llamaba Muerte Dulce, que estaba editada en el 2009. Con La ciudad de los ojos grises cosechó un grandísimo éxito, que bueno, seguramente los que le siguen por redes sociales lo conocen bien, por el reconocimiento que tuvo en los lectores, y luego con Secretos del Arenal obtuvo el premio de novela Ateneo de Sevilla, un premio que bueno, que es muy, muy importante para mí, también para mi carrera. Pero ahora aparece con una nueva obra, una obra que tenemos aquí encima de la mesa, que se llama Sombras de agua, y que nos lleva, bueno, pues al invierno de 1684, donde el doctor Zúñiga, del que les hablábamos antes, parte desde Valencia con destino a Venecia para cumplir con una importante misión diplomática. Sin embargo, sus dotes como investigador han traspasado fronteras y el Dux le encarga que averigüe lo que se esconde detrás de un mensaje anónimo que amenaza con el hundimiento de la ciudad. Para ello contará con la ayuda de Elena Cornaro, de la que nos hablará dentro de un momentito, la primera mujer reconocida con un doctorado universitario, quien ha organizado una reunión de científicos para debatir sobre la vigencia del pensamiento de Aristóteles. A ella acudirán desde Newton hasta Halley, y en fin, una serie de personajes que se irán entrecruzando en el destino de estas páginas. Inmerso en una Venecia fría y brumosa, marcada por los carnavales y la música, y con las mentes más brillantes de Europa a solo unos pasos de él, el doctor Zúñiga vivirá una de las experiencias más apasionantes de su vida. Buenas tardes, Félix, bienvenido a nuestro Pasen y Lean y bueno, felicidades en primer lugar por esta salida de las Sombras de agua. Pues muchas gracias, encantado de estar contigo otra vez. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector de Sombras de agua? Pues se va a encontrar con el personaje de mis dos primeras novelas, el doctor Zúñiga, que es bueno, tú me lo has dicho, es una especie de detective un poco escéptico, un poco de vuelta de todo, donde reniega de cómo se vive en aquella época, reniega de las supersticiones, reniega incluso de Dios, aunque no lo pueda manifestar. Es un personaje que está en contra siempre de sí mismo. Y bueno, y esta vez viaja a Venecia y allí pues va a vivir una aventura apasionante, porque va a vivir en una Venecia donde todavía se vivía en su esplendor, donde todavía pues era Venecia una de las principales potencias europeas, y se va a encontrar con unos venecianos que tienen una manera muy peculiar de vivir la vida. Allí vivirá una aventura donde hay crímenes por medio, aunque no es una novela trepidante. Se va a encontrar el lector con un doctor Zúñiga mucho más introspectivo, más reflexivo, y en definitiva pues va a ser una novela donde quiero hacer una serie de homenajes desde el punto de vista histórico. Y bueno, yo creo que el lector lo va a pasar tan bien como yo me lo he pasado escribiéndola, ¿no? Estábamos hablando de este doctor Zúñiga, del que ya, bueno, era un protagonista de tus anteriores novelas. Me pregunto, ¿qué pasa con él? ¿Vive contigo? ¿Te llama de repente a la puerta y te dice nos vamos de aventura otra vez? ¿O eres tú mismo el doctor Zúñiga? Esa es una buena pregunta realmente. El tema del doctor Zúñiga es que, bueno, es el personaje de mis dos primeras novelas y yo tenía mucho cariño. Cambié de registro un poco con La ciudad de los ojos grises, y el éxito, digamos, de
de lectores, pues no tuvo nada que ver con los anteriores. Y a mí me da mucha pena porque el Dr. Zúñiga es un personaje al que yo quiero mucho y creo que entonces en su día, quizás porque eran mis primeras novelas, no estuvo suficientemente reconocido. El Dr. Zúñiga nunca me ha abandonado. De hecho, esta historia lleva dándole vueltas a mi cabeza desde que terminé Muerte Dulce, que fue allá por el año 2008. Entonces he estado como 8 años haciendo otras cosas, pero en el fondo yo quería volver con el Dr. Zúñiga, y de alguna manera, a riesgo de equivocarme, ¿no? No me equivoco con respecto a lo que yo quería hacer, pero quizás, sé que ahí tengo muchos lectores zuñiguistas, pero también sé que tengo otro tipo de lectores que quizás no le interesen estas historias, digamos, más de aventuras, ¿no? Aunque yo creo que después del bagaje de mis 2 últimas novelas, esta vez van a tener... el Dr. Zúñiga se va a parecer quizás también más, obviamente... Félix Modroño ha madurado como escritor durante 2 años, y yo creo que el Dr. Zúñiga también lo va a asumir. No puedo negar que el Dr. Zúñiga es mi alter ego, nos parecemos muchísimo en cuanto a forma de pensar. Él es más listo que yo, le gustan menos las mujeres que yo, pero por lo demás yo creo que nos parecemos mucho en la manera de pensar y reflexionar, y algunas veces pues me siento mimetizado, ¿no? Me he dejado yo creo la barba incluso por parecerme, y el pelo largo por parecerme al Dr. Zúñiga. Al Dr. Zúñiga esta vez la perilla se le ha alargado, entonces de alguna manera sí que yo quiero que cuando físicamente el lector piense en el Dr. Zúñiga, pues sea un poco mi propia imagen, ¿no? De todas maneras, el doctor Zúñiga, estábamos hablando de él como una especie de investigador, pero antes, a micrófono cerrado, hablábamos de esta nueva ola de amor por la novela negra, pero nada tiene que ver esta novela con la novela negra, es más bien una novela de aventuras, podríamos decir, una novela de intriga. Sí, yo utilizo quizás, de hecho, el primer muerto esta vez no aparece al principio como otras veces, sino que el primer muerto aparece muy avanzada la novela. Yo utilizo los crímenes quizás como excusa para hablar o escribir sobre la muerte, ¿no? Que es una cosa que me interesa mucho, y sobre pararme a pensar en una novela negra, en una novela trepidante. Uno no puede permitirse pararse de vez en cuando, masticar lo que lee. A mí me gusta que el lector, igual que yo, me paro a pensar en lo que escribo, que el lector se pare a pensar en lo que lee. Si no, yo realmente lo que busco es transmitir y emocionar. Y entonces, si uno no se desnuda, no emociona, no transmite, el lector lo va a ver. Entonces, desde una novela negra pura y dura, eso me costaría más hacerlo. Por eso no me catalogo con novela. No quiere decir que cuando me invitan a un festival de novela negra, pues acuda, ¿no? A ver amigos, a relacionarte con medios, a relacionarte sobre todo con los lectores, que es lo más importante, pero yo no me siento identificado como un escritor al uso de novela negra. Mezclo géneros, pero no lo hago conscientemente tampoco. Lo que sí hago conscientemente es intentar ser honesto a la hora de escribir y transmitir, ¿no? Hay una cosa que me parece que está muy presente en Sombras de agua, y a lo mejor me equivoco, tú me lo dirás ahora, y es que me parece una novela que es un poco declaración de amor o homenaje a muchas cosas. Una de ellas, creo que fundamental al comienzo, un homenaje a un niño. A quien va dedicada la obra. No es normal que un escritor se dedique a la obra a sí mismo, ¿no? Entonces lo he maquillado un poquito, y entonces le dedico la novela a aquel niño de la margen izquierda de Nervión que nunca renunció a sus sueños, es lo que dice la novela, y es así. Era aquel niño, la verdad que yo he cambiado mucho en mi carácter. De pequeñito, pues obviamente era mucho más retraído, era enclenque, luego no me gustaba comer. Digo, ¿quién me ha visto y quién me ve? Con lo que yo disfruto ahora de una buena comida, de un buen vino, ¿no? Pero bueno, supongo que eso forma parte de mi personalidad también, ¿no? Y entonces
yo he tenido que... Es mi quinta novela y para llegar a ella y para poderla publicar dignamente he tenido que sacrificar, renunciar a muchas cosas. Yo compatibilizo mi labor literaria con otros trabajos y han sido muchas horas de sueño las que yo he perdido y mucho sacrificio al final para poder llegar a publicar mi quinta novela. Yo creo que se lo debía a aquel niño, ¿no? Se le debía a aquel niño, sobre todo a sus padres, ¿no? A lo que trabajaron y sufrieron y se sacrificaron porque ese niño tuviera una educación y tuviera unos valores que luego pues ha tenido la fortuna y la suerte de poderlos contar, de poderlos transmitir y de poderlos vivir, ¿no? Y otro homenaje, algo que tú también haces mucho en las novelas, homenajes, declaraciones de amor a ciudades, a Bilbao muchas veces, a Sevilla también y sí, ahora a Venecia. Me encuentro muy cómodo profundizando en los lugares donde se ambientan mis novelas. Yo tengo una labor de documentación que es exhaustiva, pero no quiero ser tan didáctico como que el lector realmente se reconozca en la ciudad donde transcurren las historias. Esta vez nosotros yo creo que conocemos a Venecia como una especie de parque temático, pero no, y cuando llegamos allí intuimos que algo ha pasado porque todavía yo creo que ese espíritu de antaño envuelve la ciudad, pero no tenemos constancia real. Entonces he querido pues irme a la Venecia gloriosa, a la Venecia que pocos conocemos. Me lo he pasado muy bien indagando, estudiando en ella, y lo que quería era precisamente que el lector pues se imbuyera en esa Venecia vacía, fría, brumosa, alejada de turistas, alejada de follones y narrarla tal y como es, buscar la esencia propia de la ciudad, que es lo que me interesa mucho siempre. Yo creo que eso, el tema de las ambientaciones es un denominador común en mis historias, en mis novelas, y me encuentro realmente cómodo con ella. Además, como creo que los lectores saben apreciar lo que yo trato de contar, pues espero seguir en esa línea, ¿no? Y otra declaración de amor, también me dirás si me equivoco o no, a la mujer, y a una mujer en concreto, además, Elena Cornaro, que bueno, destacó por ser una de las primeras mujeres o la primera mujer en obtener un doctorado universitario. Te voy a decir que por curiosidad miré a ver si te la habías inventado y de repente la encuentro y digo, bueno, yo la encuentro porque ya tengo la pista, pero ¿cómo tropezaste con esta mujer? Pues ahora es relativamente más fácil encontrar ese tipo de historias, ¿no? Pero yo me la encuentro porque cuando yo investigo sobre científicos, sobre sabios de la época, pues evidentemente me aparece entonces muy chiquitito. Cuando yo empecé a las primeras noticias que yo tenía de Elena Cornaro, ni siquiera tenía página en Wikipedia en español ni nada de eso. Entonces yo empiezo a investigar sobre ella y me parece un personaje absolutamente apasionante, y más en aquella época donde a las mujeres casi se les tenía vetado estudiar, ¿no? Entonces ella tiene la fortuna de nacer en una familia noble veneciana donde su padre encuentra en aquella niña superdotada un modo de notoriedad en la sociedad veneciana, y lucha porque Elena estudie, ¿no? Era una mujer que sabía 7 idiomas, que bueno, estaba formadísima, ¿no? Y se le permite, además fue un acontecimiento en aquella época, cuando ella obtiene el doctorado en la Universidad de Padua, fue un acontecimiento brutal, y solamente podía haber sido en Venecia, porque en cualquier otra ciudad del mundo, Elena Cornaro, depende cómo pronunciamos el nombre en veneciano o en véneto o en castellano o en inglés, Elena Corner hubiera sido considerado un monstruo, como de hecho se les consideraba a las mujeres, ¿no? A las mujeres inteligentes se les decía que tenían cabeza de hombre y cuerpo de mujer, con lo cual eran consideradas monstruos. Algunas tenían que estudiar y leer incluso en la intimidad. Entonces yo creo que Elena Corner abre una puerta muy importante al mundo de las mujeres, una puerta que a día de hoy estamos todavía muy lejos de tener abierta, y desde siempre he sido un acérrimo feminista. Me declaro
feminista, me declaro feminista convencido, quizás, y más yo creo que a raíz de tener una hija única, pues todavía más la he tratado exactamente igual. Pues hubiera sido un chico, y yo lo único que busco en la mujer es que tenga libertad. Soy enamorado de las mujeres libres, entonces ha sido un regalo este personaje. El problema de utilizar en una novela un personaje real es que te limita en cuanto tanto a su carácter, su idiosincrasia, como a sus hechos, ¿no? Entonces, Helena Corner le ocurren una serie de cosas en la novela que yo hubiera preferido que no hubieran sucedido, ¿no? O al revés, pero el hecho de ser riguroso con la historia, más con personajes de la importancia de Helena Corner, pues te obliga te obliga a respetarlo, ¿no? Pero de luego me parece una cosa preciosa. Y el doctor Zúñiga, evidentemente, no lo hemos dicho, hacemos un pequeño chivateo, pero el doctor Zúñiga evidentemente se enamora de Helena Corner, ¿no? O sea que al final estás un poco también encasillado o un poco atado de manos porque la historia real te limita a la historia inventada, en contra de lo que se supone que en el periodismo se suele decir, ¿no? Que la historia real no te quite una buena historia, pero entonces la persona que se enfrenta a Sombras de Agua se va a encontrar realmente con la historia y con ficción, evidentemente, pero puede encontrar esas pinceladas de la hay cosas que no se pueden cambiar. El doctor Zúñiga viaja a Venecia porque en misión diplomática, para intentar convencer a los venecianos de que participen en la Liga Santa contra el Moro a partir de la derrota de los turcos en el sitio de Viena, ¿no? Y fue real. Entonces, y he tenido que bucear en algunos archivos para ver realmente el papel que tuvo España en aquella contienda, para ver cómo los venecianos se decidieron a participar o no. Es una tontería que digo que lean la novela, ¿no? Pueden ver los libros de historia, ¿no? Pero sí que respeto absolutamente, yo respeto absolutamente la historia. Lo que sí me permito es introducir a mis personajes, tanto ficticios como reales, dentro de la historia, pero nunca distorsionarla. A mí no se me ocurriría cambiar ningún dato, ninguna fecha. El dogo, evidentemente, muere el día que no muere en mi novela. En ese sentido, el lector que le gusten los datos históricos se puede sentir muy, muy cómodo de leer una historia. Me atrevería a decir que mis novelas evidentemente son más históricas que negras, eso sin duda, ¿no? Pero bueno, como te comentaba, lo que intento es respetar y transmitir, ¿no? De todas maneras, hablábamos de Helena y luego de repente retomas otra serie de personajes históricos. Está Aristóteles, Newton, me supongo que lo que retomas son ideas, pensamientos. Claro, cuadrar todo eso en el mismo lugar, pero también homenaje a esos personajes que supongo que a ti te llama la atención. Claro, el pensamiento de Aristóteles en aquella época era sagrado, ¿no? Nadie se había planteado que todo lo que Aristóteles había pasado hace 2000 años atrás, que lo de Aristóteles podía cuestionarse, pero de repente empiezan a los científicos a salir del papel y hacer experimentos científicos. Surgen Halley, surgen Newton, Hooke, Leibniz. En toda Europa van surgiendo figuras que hacen sus pequeños estudios. Tienen un pequeño problema, que la mayoría de ellos estudian desde el punto de vista religioso y les cuesta muchísimo cambiar el chip y pensar que puede haber pensamiento científico sin basarse en Dios, sin basarse en la religión. Entonces son personajes que sufren muchas luchas interiores, son personajes que dicen, bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que aparezca un fósil en una montaña? Entonces, claro, se vuelven locos. Un fósil en una montaña, ellos no pueden creer en la teoría de la evolución, ¿no? Dirán, bueno, pues que Dios la puso para adornar, o que cuando el diluvio universal pues apareció, se quedaron allí depositados, ¿no? Entonces, los personajes, incluso personajes que ahora nosotros los consideramos como los mayores científicos de la historia de la humanidad, tenían sus problemas. A mí me interesaba muchísimo ver cómo podían debatir en ese tipo de cosas, ¿no? Y resulta que, bueno, no solamente aparecen de rondón, sino pues que tienen frases. Newton y tal aparecen físicamente en la novela, aparece un Newton joven, aparecen gente que en su día pues pasarían luego a los libros de historia. Entonces no lo podíamos saber. Todavía Newton no se le había caído la manzana, no había escrito la ley de la gravedad. Pero bueno, eran personajes incipientes, ¿no? Cartógrafos, químicos. Me interesaba mucho reunirlos y
y ver cómo pensaban. Al fin y al cabo, al final del siglo XVII estamos hablando de que eran preilustrados, ¿no? Por eso también aparece el padre Tosca, que es uno de los fundadores del movimiento Novator, que fueron los primeros ilustrados o preilustrados en España, una España donde por desgracia no existía ese pensamiento científico que invadía Europa, ¿no? Quizás porque todavía estaba muy condicionada por la Inquisición. Y bueno, la verdad que yo he disfrutado mucho con la historia de los científicos del pensamiento entonces. Bueno, de hecho es que estaba pensando que me has dado mucha envidia. Yo sé que la gente que escribimos histórica, y tú mismo acabas de decir ahora mismo que la describirías, o lo que tú escribes, lo describirías como histórico. Una de las cosas más divertidas siempre es el proceso de investigación, el proceso de documentación, el que te lleva... Y de repente tú, para documentarte, pues te tienes que ir a Venecia, ¿no? Uf, pues claro. Sí, fue una pena, me tuve que coger y para documentarme, inspirarme, me fui unos días a Venecia, me fui además unos días entre semana, en fuera de temporada. Mejor. Y podía ver casi al doctor Zúñiga y a los Enmascarados por allí rondando. Tuve la suerte de ver el Palacio Ducal vacío, las calles vacías. Casi me daba un poco de miedo por la noche incluso. Digo, a ver si me voy a caer en un canal con tanta bruma y tanta niebla. Pero supongo que... Me fui con la cámara al hombro y la verdad que lo pasé muy bien, ¿no? Claro, supongo que encontrar información del pasado también en otro idioma, en otro país, supone que, claro, que el doctor Zúñiga se apodere de ti, pero además que disfrutes el doble con la creación de la novela. Claro, además la mayoría de... No me quería ceñir, lógicamente, a las 4 cosas que aparecen por ahí. Entonces, en archivos en italiano tuve que bucear. Afortunadamente, hay muchos archivos, sobre todo en italiano, hay muchos archivos que se pueden acceder con relativa facilidad. Y bueno, y entre un poquito que el italiano no es demasiado diferente al castellano y que afortunadamente los traductores en internet funcionan bastante bien, pues la verdad es que encontraba datos, fechas, encontraba situaciones que no están al alcance lógicamente de... Pero bueno, yo no procuro usarlas como para exhibirme, ¿no? Al contrario, lo que busco es, pues eso, dejarlas caer simplemente para darle realidad y verosimilitud a la historia, que yo creo que es lo que buscamos, escribimos histórica, ¿no? Yo creo que somos unos afortunados en Pasen y Lean porque Sombras de Agua acaba de salir, o sea, está recién salidita del horno, y yo creo que es uno de los primeros lugares a los que has venido a promocionar, pero tendrás una lista de lugares, porque más que nada por avisar a tus lectores que estarán deseando empiezo saber. La promoción contigo, porque realmente es así. A partir de hoy pues empezaré a peregrinar de ciudad en ciudad, ¿no? Y he de confesar que cada vez me da más pereza. Al principio las promociones, cuando uno empieza su primera novela y tiene que ir a presentarla a Madrid, a Barcelona y tal, y dices, uy, pues como te hace mucha ilusión, ¿no? Sí. Pero hay que reconocer entre lo viejo que me voy haciendo y lo escéptico con determinadas cosas, que me da mucha pereza, pero no puedes decirle que no, porque hoy en día una novela no vale con publicarla, sino que luego la tienes que llevar, acompañarla de la mano durante una serie de semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, recorreré prácticamente toda España con Sombras de Agua. Y ¿podemos decir algunas fechas, algunos lugares en los que vas a estar? Estaré presentando al público, si no me equivoco, presentaré el día 3 de noviembre en Madrid, el día 11 en Valladolid, el 14 en Salamanca. Me falta por el 7 presentaré en mi querido Portugalete, ¿no? Y luego pues haremos promoción en Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia. Me quedan todavía por cerrar algunas fechas, porque llega un momento en que uno pierde un poco, se deja porque para que se la organice en la agenda. Pero bueno, la verdad que de lo que más me apetece siempre es presentar la novela al público y estar en contacto con los lectores, y hay alguna serie sobre todo estar en Portugalete el día 7 y estar en Madrid el día 3 como que hace especial ilusión, ¿no? Antes estábamos hablando del trabajo, que tú tienes muchos, tú eres el hombre más trabajador de España, me da la sensación. Uno de ellos seguro. Sí, porque la verdad es que eres muy dedicado y te puedo asegurar que para mí me supone una admiración ver que tu capacidad de trabajo y que te permite escribir a la vez que haces otras actividades. Y estábamos hablando precisamente de que ya tienes en mente una siguiente novela, sin decirnos nada. ¿El doctor Zúñiga está presente? No. En la siguiente novela
La verdad es que van a ser los lectores los que le den una oportunidad al doctor Zúñiga, ¿no? Yo voy a hacer un impasse, como te comentaba antes. Espero la respuesta del público, espero que sea satisfactoria, que sea positiva. Evidentemente tengo más historias para el doctor Zúñiga que están ahí en un cajón. Ahora me apetece aparcarlo otra vez, porque cuando uno está todo el día, yo 2 años con el mismo personaje, pues realmente a mí me apetece pues cambiar de registro, volver otra vez a ese tipo de novelas quizás un poco más emocionales, aunque esta realmente lo es y mucho. Al final de la novela para mí es el mejor final que yo he escrito de todas mis novelas, y tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero bueno, uno cuando escribe realmente yo no creí que me iba a pasar, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y ahora qué escribo ahora? No, al contrario, a mí ahora resulta que me asaltan las historias, y eso quiere decir que estoy empezando a pensar que sí, que somos escritores, ¿no? Sí, que y eso cuando serio, empiezan a saltarte las historias, dices, bueno, ¿qué tienes para elegir? Y dices, bueno, pues la verdad que tienes un problema. Antes querías descansar cuando terminas de escribir y ahora estás deseando terminar la promoción para volver a escribir otra vez, ¿no? Y bueno, lo intentaré llevar como mejor pueda. Todo como existe cuando has dicho yo, sí, es verdad que intento hacer muchas cosas, pero esto es cuestión de disciplina, y en ese sentido yo soy bastante disciplinado y cuadriculado a la hora de organizar mi tiempo, ¿no? Pues ya ven, aquí están Las sombras de agua, el último trabajo de Félix Modroño. Nos vamos a Venecia, viajamos al invierno de 1684 con el doctor Zúñiga y con un grupo de personajes históricos que se entremezclan con personajes ficticios que nos van a hacer disfrutar muchísimo. Yo les recomiendo esa lectura de Sombras de agua. Muchísimas gracias, Félix, por venirte a Pasen y Lean con tu nueva novela. Ya te tenemos fichado de autor de cabecera, totalmente. Pues para mí es un placer, como te he dicho. Además me hace especial ilusión que seas tú quien inicie mi promo este año, y bueno, esas son cosas que luego no se olvidan, ¿sabes? Hombre, no se acuerda con el tiempo. Por supuesto que sí, yo lo tengo anotado. Soy un rendido admirador tuyo como escritora y como persona. Muchísimas gracias, Félix. Pues hasta aquí nuestro Pasen y Lean de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Les recuerdo que estamos juntos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, y que después pues nos pueden seguir a través de redes sociales, a través del canal de YouTube. Bueno, les dejaremos por aquí los enlaces para que puedan encontrar estas entrevistas, estas charlas sobre las nuevas novelas que están ocupando el panorama literario español. Gracias de nuevo por estar con nosotros, y les emplazamos para un nuevo programa de Pasen y Lean. Un abrazo muy fuerte.